Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Bienvenidos a un nuevo programa de John Silence Radio. Gracias por dejarme entrar a tu hogar, a tu taller, a tu auto, donde quiera que te encuentres. Yo soy John Silence, te mando un gran abrazo y recuerda que yo siempre estoy contigo. Estoy acompañándote desde aquí, la Ciudad de México, la ciudad de los palacios. En este momento estoy viendo mi microecosistema acuático. Tengo una pecera pequeña donde tengo 2 Fish Doctor y 2 peces moro y 2 peces gato. O sea, tengo 6 peces. Tengo una madera que no flota, que es medio difícil de conseguir, y un tiburón blanco. Me encantan los tiburones. Y estoy viendo mi acuario tranquilamente en esta tarde lluviosa de la Ciudad de México. Déjenme decirles que hace un par de horas me sentía súper mal. A pesar de que ya no hace tanto sol, yo no sé si no tomé suficiente agua, pero venía en el transporte público y me sentía como que súper deshidratado. Entonces ya llegué a casa, tomé agua, estuve descansando y ya medio me recuperé. Ha sido una semana un poco difícil para mí porque he tenido que ir a diferentes lugares muy rápido. Ahora ve aquí, ahora ve allá, ahora ve acá. Y por cuestiones, ya saben, de la vida. Pero ya estoy aquí con ustedes y me da mucho gusto acompañarlos. Y el día de hoy vamos a ver cómo vencer a un fantasma. El fantasma, todos nos imaginamos los fantasmas que traen una sábana en la cabeza y que luego en la caricatura de Scooby-Doo siempre les quitaban la sábana. ¡Ah! ¡Es el señor Smith! Sí, yo no quería que se apoderaran de mi tienda, por eso fingí ser un fantasma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llévenselo! ¡Oh, Shaggy! Primero vamos por unas hamburguesas. Ah. Pues hay muchos tipos de fantasmas, amigos. Muchos tipos de fantasmas. Pero vamos desde ahorita. Les voy a decir, desde ahorita vamos a quitar 2 rubros terribles que necesitaríamos unos 5 programas para abordar cómo vencerlos. Y son los fantasmas japoneses. No. Los fantasmas japoneses, Yureis, todas las maldiciones, los Yuon, todos los fantasmas japoneses, porque son varios tipos, ya voy a empezar a hablar de ellos. No, eso va a ser otro programa. ¿Cómo vencer a los fantasmas japoneses? Otro programa. Y otra cosa que vamos a quitar son demonios. Goodbye horses, goodbye demon. ¿Por qué vamos a quitar a los demonios? Porque muchas personas sugieren o piensan, e incluso la Biblia lo dice para los que son religiosos, que no existen los fantasmas y que los que son fantasmas son demonios. Luego vamos a hablar de eso, pero entonces vamos a quitar ese rubro: demonios y fantasmas japoneses. Y vamos a hablar de unos fantasmas comunes que suelen estar en nuestras casas. Yo creo que todos hemos visto fantasmas o hemos creído ver fantasmas. Entonces voy a hacer un pequeño análisis desde mis primeras experiencias fantasmagóricas hasta ahorita y de qué manera pienso que deben alejarse, cuando a veces no se van. Y no sé por qué no se van, pero vamos a empezar, miren. Cuando yo era niño, por allá del precámbrico tardío, cuando aún existían los iguanodontes, cuando yo era niño, pues en mi familia toda la vida siempre han creído en fantasmas. Y entonces asustaban en la casa de mi abuelita, según. Imagínense que yo tenía 10 tíos. Tenía 8 tías y 2 tíos. Bueno, en realidad tenía 7 tías porque mi mamá pues era la otra hermana, ¿no? Y por el lado de mi papá también eran como 10. Y de los dos lados, pues relativamente mis tíos más jóvenes me llevan pocos años, me llevan entre 8 o 5 años. Entonces, pues a mí me jalaban mucho a su onda, ¿no? A ellos les gustaba mucho la música ochentera, les gustaba Timbiriche, les gustaba Parchís. Y pues por eso me gusta a mí, ¿no? Porque fui el mayor en las 2 familias. Entonces, pues yo era la sensación del momento con mis tíos y siempre me jalaban a sus ondas, ¿no? Me acuerdo que mi tío Rafael y mi tío Lalo les encantaba ver películas de terror por parte de mi mamá, y mis tías por parte de mi mamá siempre estaban contando historias de fantasmas y decían que las espantaban. Incluso tengo una tía que se llama María, que le mando muchos saludos, que ella se ponía saliva en un dedo y se lo ponía detrás de las orejas, porque le habían dicho que con eso se le quitaba el susto.
cuando la espantaban. Y recuerdo bien que principalmente mis tías como más jóvenes eran como las más susceptibles a ser espantadas. Porque mi mamá y mi tía que le sigue como que no, como que nunca andaban diciendo esas cosas. Pero mis tías más jóvenes sí. Y entonces hay una N cantidad de relatos desde que yo soy niño que yo escuchaba que mis tías platicaban de fantasmas. Que según no lo decían frente a mí. Según así como que lo hablaban bajito y así. Pero yo lo escuchaba. Entonces obviamente mis tías creían en fantasmas. Resulta que mis tías empleaban un método para alejar a los fantasmas. Pero bueno, déjenme les explico cómo son los fantasmas según la idea que tenemos nosotros o en mi familia de los fantasmas. Según nosotros, los fantasmas son personas, bueno, son los espíritus de personas que murieron y que regresan por algún motivo, o que o que no se fueron, o que no trascendieron y que están aquí, ¿no? Esa es la idea general del fantasma, pero se puede hacer un análisis muy profundo sobre si son ellos, o es un eco de su personalidad, o es su alma, o no son ellos, y es nada más como una parte de ellos metafísica que se quedó aquí. Entonces hay muchas formas de analizarlo, pero vamos a pensarlo así. Se supone que una persona está conformada por 3 cosas. Esto viene de ideas religiosas, pero bueno, para explicar los fantasmas, ¿no? Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Entonces el cuerpo cuando se muere pues ya, lo entierran y no pasa nada, ¿no? Pero queda el espíritu y el alma. Se supone que el espíritu es el soplo de vida. El espíritu forma parte de la energía trascendental de donde fluyó toda la vida. Entonces, llámele Dios o como quieras. Entonces se supone que el espíritu regresa allá. Porque el espíritu no tiene tu personalidad. El espíritu son como las pilas que alguien te puso para que tu cuerpo se moviera. Pero esa energía regresa de donde vino. El alma sí guarda tu personalidad. Tú eres tu alma, ¿no? Aunque también por ahí hay teorías que dicen que no todas las personas tienen almas. Y hay una teoría que a mí me parece muy acertada y que me gusta mucho imaginar, que las almas son una raza alienígena que viajan por el mundo, por el espacio, por las galaxias, por el universo, por los abismos del tiempo y del espacio, buscando dónde vivir. Y ahora sí que quienes ellos elijan, pues son afortunados, porque entonces tienen mayores experiencias trascendentales, ¿no? Entonces se supone que las almas tienen experiencias, tienen la experiencia humana, o sea, entran en el cuerpo humano y viven la experiencia humana. Y después regresan al lugar donde se encuentran y deciden si quieren seguir viviendo la experiencia humana o regresan ya, pues, a su casa, no sé. Y hay otras, es una teoría, ¿eh? Y hay otras criaturas alienígenas malvadas que capturan almas porque las estudian, porque quieren ser inmortales como ellas. Muchos alienígenas no son inmortales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Secuestran a la gente en lo que le llaman abducciones. Y en alguna parte de nuestro cerebro que se supone que no está funcionando, porque recuerden que nuestro cerebro supuestamente no funciona en toda su capacidad. Hay zonas en nuestro cerebro donde, imagínense que es como un disco duro, donde hay espacio para guardar archivos, ¿no? Entonces se cree que estos alienígenas, a través de microchips o de tecnología desconocida, insertan las memorias como si fuera una USB, las memorias vivas de otro alienígena. Entonces ellos siguen viviendo en ti, aunque no tienen ningún tipo de comunicación directa contigo, pero ellos de alguna forma viven la experiencia humana. Entonces cuando tú te vas a morir o estás enfermo o algo te va a pasar, pues vienen, te abducen y sacan de ti esa USB biológica para introducirla en otro humano. Se supone, es una teoría de un científico, de un investigador italiano llamado Corrado Malanga, que explica eso. Entonces se supone que las almas pues son unas entidades que son extraterrestres, alienígenas, y que vienen y que hacen una simbiosis con nosotros. Y por eso nos raptan para sacarnos el alma. Pero las almas siempre regresan, no tienen dueño, no las pueden contener. Regresan a donde quieren. Y las odian los alienígenas, quieren ser como ellas, pero no pueden, no tienen eternidad. Una locura lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero recuerden que es una teoría y hay muchas teorías al respecto. Pero era importante hablar de esto porque entonces si el espíritu se va y el cuerpo muere, pues entonces los fantasmas vendrían siendo como tu alma, ¿no? O como la representación de tu alma.
Otra cosa que tienen los fantasmas que yo la verdad desconozco por qué es eso. A veces los fantasmas andan como muy desubicados. Si personas murieron en un accidente, en un automóvil, pues los fantasmas transitan esa carretera tratando de llegar a su destino, como si no supieran que son fantasmas. Esto se ve claramente en la película de Los Otros, una gran película donde sale la hermosísima Nicole Kidman, donde se supone que ella está esperando a su esposo que regrese de la guerra junto con sus hijos que tienen una supuesta enfermedad que no les puede dar la luz. Entonces están encerrados en su casa y en su casa hay fantasmas. Pues resulta que no, que los fantasmas eran ellos. Y la gente viva, ellos eran los que las veían como fantasmas, ¿no? Entonces es una locura, es una muy buena película. Lástima que les acabo de decir el spoiler final porque es impactante. Pero bueno, a estas alturas de la existencia, yo creo que todos han visto Los Otros porque además es una obra de arte. Una película muy bonita. Y entonces resulta que los fantasmas luego no saben que son fantasmas. Eso es otra teoría, ¿no? Los fantasmas no saben que son fantasmas. Entonces luego están llorando o hay fantasmas que andan de niños pequeños que andan deambulando. Entonces los medium, que se supone que son personas que pueden hablar con los fantasmas, les dicen que ellos ya no están en este plano, que trasciendan, que se vayan, que busquen la luz. Y entonces muchos fantasmas dejan de ser fantasmas o dejan este mundo porque alguien los guía y les dice que están confundidos, que se vayan. Eso se cree que puede pasar. Incluso es una forma de alejar a los fantasmas, diciéndoles quiénes son. Vámonos a unos comerciales y regresamos. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes, comenta, danos like y suscríbete. John Silence Radio. Estamos de regreso en este programa de cómo vencer a un fantasma. ¿Por qué vencer? Fíjense que mi amiga Galadriel, que ella es una brujita del bosque, me decía: Jonathan, ¿cómo dices que a las brujas hay que vencerlas? No, a las brujas hay que ser su amiga. Hay que ser amigos de la bruja porque ella es brujita, ¿no? Bueno, es que hay una diferencia. En el programa pasado hablamos de cómo vencer a las brujas, pero desde un principio expliqué que íbamos a hablar de las brujas malignas y que la característica principal de esas brujas, que son las hags, es que son caníbales. Por eso son malas, son caníbales, ya. Cualquier caníbal es malo, ¿no? Pues ¿cómo vas a decir? No, pues hay que aceptar su cultura, ¿no? Pues a ver que te haga caldo. No, ¿verdad? Entonces, o que te haga unos filetitos y... No, nadie quiere terminar su existencia a manos de una caníbal, ¿verdad? Entonces, obviamente se asocia a la maldad, ¿no? Y sobre todo si son de niños, porque esos son las hags. Se comen a los niños. Entonces, qué terrible. Pero hay muchos tipos de brujas que no son malas, que son brujitas verdes, que ayudan a los demás, que son brujitas buenas, como Wendy, la amiga de Gasparín, como muchas otras, ¿no? También los fantasmas. Se cree que hay fantasmas buenos. O la mayoría de los fantasmas, pues suelen ser inocentes, porque no saben qué hacen ahí. Pero hay otros fantasmas terribles que son malos, que en vida fueron malos y que entonces son violentos y que se les siente el rencor, se les siente la mala vibra y que son malos. Yo una vez vi un fantasma así y fue horrible. Ahorita les voy a contar ese fantasma. Pero bueno, remontándonos cuando éramos niños, cuando yo era niño, acuérdense que les iba a contar así la historia. Una vez yo subí, la casa de mi abuela tenía 2 pisos, era muy grande. Entonces yo subí la escalera porque solíamos mucho estar en la casa de mi abuela. Y yo estando con ella, veía sombras. Y ella también las veía y me decía: un fantasma. Tan así que cuando la casa estaba sola, a mí no me gustaba ir al baño solo. Y hasta me llegué a hacer pipí en los pantalones con tal de no tener que ir al baño. Porque
Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela los primeros años de matrimonio de mis padres. Pero la casa de mi abuela eran varias casas, son como 3 casas a la vez. Entonces nosotros vivíamos pasando el patio hasta atrás. Y para ir al baño, o tenías que subir una escalera y pasar un cuarto vacío, bueno, solo, o tenías que cruzar el patio e ir a un pequeño baño que estaba al lado de la cocina. Las dos cosas eran terroríficas para mí, pero el de la cocina era menos terrorífica porque tenía que cruzar el patio y el patio tenía luz, y la habitación de arriba no, tenía la luz apagada, ¿no? Y el baño estaba hasta el fondo, entonces pues era como más peligroso, te podía parecer más fácilmente un fantasma. Y yo una vez me llegué a hacer pipí en los pantalones por no querer ir en ninguno de los 2 baños porque tenía mucho miedo. Porque desde niño, pues les digo, viví en una familia donde siempre hablaban de fantasmas. Y entonces mi abuela veía sombras. Y yo también, y las veíamos al mismo tiempo. Y eso es algo que me ocurría. También un día les comentaba, yo subí la escalera porque en la familia de mi abuelita acostumbraban cenar todos a la misma hora. Entonces mi abuelita decía, ya está la cena. Y entonces preparaba una enorme olla de café, de grano, de café con leche. E iban a la panadería a comprar mucho pan dulce. Yo no sé cómo antes la gente comía mucho pan dulce y no le hacía daño. Yo creo que lo hacían de otra forma. Pero compraban conchas, compraban donas, compraban polvorones, a mí me gustaba uno que se llamaba cuadro. También me gustaba uno que se llamaba ladrillo. Entonces a mí siempre me compraban el ladrillo o el cuadro, ¿no? Entonces el comedor de mi abuela era de 12 sillas. Y acostumbrábamos todos cenar a la misma hora. Y estábamos sentados cenando y así. Y un día, uno de mis tíos, el más joven, pues no bajaba de su cuarto. Y mi abuelo me dijo, sube a ver a tu tío, ve por tu tío. Entonces yo subí. Y dicen que yo comenté que choqué con alguien en la oscuridad. Porque yo estaba... Es que también siempre era una casa muy oscura. Tenía un tragaluz. Pero solo 2 habitaciones tenían ventanas. Y todas las demás pues no. Entonces eran zonas muy oscuras. Que yo choqué con alguien... Y entonces sujeté su mano y le dije, ya vamos a bajarnos a cenar. Pero antes de bajar había otro baño en el piso de arriba. Y entonces yo percibí como que se metió al baño. Entonces dije, se va a lavar las manos. Y bajé la escalera bien contento. Y oh sorpresa, mi tío estaba abajo. Nunca estuvo arriba. Mi abuelo pensaba que estaba arriba, pero en realidad mi tío estaba en el patio. Entonces yo choqué con alguien. Yo les conté que yo choqué con alguien, le sujeté la mano y venía bajando. Yo les conté eso, ¿no? Entonces todos se quedaron muy impactados porque, wow, o sea, entonces ¿con quién choqué? No había nadie en el segundo piso. La dimensión desconocida. Y fue una de mis primeras experiencias fantasmagóricas. A mi primo, Ed Shiro, que yo le llevo 3 años, entonces somos contemporáneos. Cuando él era pequeño, lo mismo, vivía en esa casa. Y una vez, a mí me echaron la culpa. Eso nunca se lo voy a perdonar a mi tía. Él fue a su casa y entonces dice que previamente entrar a su casa, afuera de su casa había un jardín, y que le dijeron, vete. Y entonces su mamá me echó la culpa. Es que tú lo asustas, es que tú siempre estás con eso, es que no sé qué. Entonces yo siempre fui el culpable de que alguien le dijo, vete. Pero en realidad yo no había sido el culpable. Verdaderamente, alguien le había dicho eso a mi primo, un fantasma. Y así, si me pongo a recordar, seguramente tengo muchas otras experiencias fantasmagóricas de cuando era niño en esa casa, porque espantaban muy a menudo. Incluso una de mis tías decía que se aparecía un charro sin ojos. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo un charro? Sin ojos. O sea, imagínense, un niño de 5 años le dicen eso y luego el pobre niño tiene que cruzar todo el piso de arriba oscuro para ir al baño solo. Pues están locos. Obviamente yo estaba despavorido. O sea, yo me hacía pipí y no quería ir al baño, ¿no? Hasta luego me amañé de hacer pipí en las plantas de mi abuelita porque dije, ay, no, yo no me voy a subir, me va a salir el charro sin ojos. Uy, qué feo, ¿no? Y para colmo también había duendes. Pero pues al parecer estos eran malos porque molestaban a mis tíos cuando ellos estaban borrachos. Entonces, tengo 1000 historias de fantasmas de mis tíos y de mis tías. 1000 historias, pero les quiero pasar a otro punto, que es otra experiencia fantasmagórica que tuve, que esa sí estuvo horrible. Entonces yo ya se las conté un día aquí, pero bueno, se las voy a volver a contar. Resulta que un día yo estaba dormido. Pónganme la canción de Fantasías Animadas. Así yo estaba dormido con esa cancioncita. Y de pronto me desperté. Y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Y dije, algo no está bien aquí. Y estaba yo así, algo está mal, algo está pasando aquí.
y sentía como una ansiedad, algo terrible. Y en eso, uno de mis perritos, que en ese entonces yo tenía, se llamaba Percy, era una perrita. Entonces Percy bajó la escalera, porque estábamos en el segundo piso durmiendo. Entonces Percy bajó la escalera, y cuando bajó, como que ladró, como que se asustó y subió corriendo. Dije, no, algo está mal aquí, algo está mal aquí. Entonces yo bajé la escalera, me bajé de mi cama, es que nosotros teníamos una habitación que era en el tercer piso de esa casa, yo ya les he contado. Pero cuando era invierno y el invierno era muy crudo, hacía muchísimo frío en esa habitación, pero así hasta te salía humo, ¿no? De la boca cuando hablabas. Entonces nosotros bajábamos la litera y dormíamos en el cuarto de mis papás, junto a la cama de mis papás, que por cierto el cuarto de mis papás era muy grande también, ¿no? Es que esa casa, las habitaciones eran de todo el piso. Entonces el piso de abajo era el comedor y la sala. Subías una escalera, era la habitación de mis papás. Salías al balcón y subías otra y era la habitación de nosotros. Entonces, pues yo me bajé la escalera cuando escuché ese ruido. Para colmo, cuando pues la escalera te bajaba y te dejaba entre la sala y el comedor, y tú tenías que cruzar la sala y el comedor para prender la luz de la sala, porque no se veía nada. Entonces yo bajé, pero sentí algo muy feo, muy feo. Y cuando pasé al lado del sillón sentí algo que estaba ahí en el sillón. Entonces cuando yo prendí la luz, obviamente me lampareé porque pues era de noche, estaba todo oscuro, y volteé y vi en el sillón a una persona ensangrentada. Inmediatamente me vino a la cabeza que esa persona había tenido un accidente, porque se veía como con ropa normal, pero toda ensangrentada. Estaba como sentada, como desparramada en el sillón, pero tenía el cuerpo en actitud así como de muerto, o sea, sin fuerza, desparramado así en la esquina, con la cabeza como el mentón en el pecho. Y de esa forma pues la cabeza no se ladeaba, ¿no? Porque estaba como recargándose su mentón en el pecho. Y me estaba viendo. Y me acuerdo muy bien que se estaba riendo. Eso fue lo peor. Lo que más me dio miedo. Porque se estaba riendo. Y yo grité. Yo grité en ese momento. Y mis papás bajaron. Y mis papás también se dieron cuenta que había algo. Porque nos pusimos como a rezar ahí. Para que se fuera. Entonces ya llegamos al punto al que quería llegar. ¿Cómo hacer que se vayan? Porque esa es la manera en que tú puedes o intentas vencer a un fantasma. A veces los fantasmas se meten a las casas. A veces hay fantasmas residentes de las casas. A veces hay casas que se perciben que hay energías muy antiguas y que no se van a ir de ahí. Y que no están a gusto con que tú estés ahí. Y aquí quiero partir de varios puntos. A veces los fantasmas, cuando llegan a entrar a tu casa, son como inocentes, o sea, no saben por qué están ahí. A pesar de que este fantasma me estaba viendo con una sonrisa horrible, pues al final yo como que noté como una energía mala vibra, pero no lo noté mal, o sea, como que haya entrado para hacernos una maldad, no. O no sé, o sea, pues se metió y me asustó. Pero no como un fantasma insidioso que no lo pudiéramos sacar, porque inmediatamente ya nunca volvió a salir. Hay fantasmas que ya están en un lugar y que no se van a ir. Y que a veces convives tanto con ellos y ellos te aceptan tanto que ya ni interactúas. Pero sabes que ahí están. Y hay fantasmas, y esta es otra teoría, que salen de los espejos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Vámonos a unos comerciales y regresamos. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.
John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio hablando de cómo vencer al fantasma. Pues ya les conté algunas experiencias de mi niñez. Llegamos a un punto en el de que estoy tratando de catalogar los fantasmas que habitualmente aparecen en nuestras casas latinoamericanas, que creemos que son almas en pena, personas que murieron y que no trascendieron y entonces se quedaron aquí confundidas, la mayoría de ellas confundidas, aunque hay malignos, aunque hay residentes que viven en una casa y que no se mueven, aunque hay insidiosos que se te cuelgan y no hay forma de que te los quites. Yo creo que eso es muy extraño. Yo pienso que toparse con un fantasma insidioso es como toparse con un asesino serial, o sea, es tener muy poca suerte y no se da muy a menudo, porque si no todas las personas lo estarían diciendo. Si hay fantasmas de una casa, hay fantasmas que te hacen ruido en la casa, que te molestan en la casa, que están ahí. Pero yo he vivido en lugares muy fantasmagóricos. Y sí, gritan y te hacen cosas, y te jalan, y te asustan, y se te aparecen. Pero no pasa de ahí. O sea, no son como los japoneses, los fantasmas japoneses que te jalonean y que te quieren matar. No, estos no. Pero los que son muy insidiosos sí pueden hacer que tengas malestares, incluso físicos, como náuseas, dolor de cabeza, cansancio extremo. Y entonces es cuando dices, ¿cómo me deshago de los fantasmas, no? Y por eso estamos catalogándolos, porque depende de qué clase de fantasmas sean, es como te vas a deshacer de ellos. Entonces vamos a hablar de los fantasmas del espejo. Por algún motivo las personas piensan que los espejos son portales hacia otras dimensiones. Incluso el Feng Shui y algunas otras técnicas místicas dicen que los espejos deben ser cubiertos, o que no deben de estar frente a una cama, porque es un portal peligrosísimo. Es como si durmieras con una ventana a otra dimensión, frente a tu cama. Yo he visto salir una criatura de un espejo, y no precisamente era un fantasma, no sé qué era. Y fue terrorífico, ya lo he contado en otro momento. Entonces sí creo que los espejos son portales. Y también que pueden transportarse fantasmas. Y algo así pasó en Tlatelolco. Yo vivía en Tlatelolco. Acuérdense que Tlatelolco fue el último bastión indígena en la Ciudad de México. Fueron los últimos que hicieron resistencia ante los españoles. Y en Tlatelolco fue la última batalla contra los indígenas. Y hubo una matanza terrible. Murió mucha gente. Después hubo otra matanza porque ya habían vencido. Pero todavía aquí en Tlatelolco pues se llevaban a cabo algunos rituales, algunas cosas, y entonces para terminar con eso pues trataron de exterminarlos, ¿no? Y después siguió habiendo situaciones aquí. En la década de los 60 hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo. Aquí en México hubo uno en el 68. Los estudiantes de muchas escuelas, de muchas universidades hicieron un mitin en una plaza muy grande que se encuentra en Tlatelolco. Tlatelolco es una unidad habitacional enorme, tiene 3 secciones de varios kilómetros. Es muy bonita, son edificios muy altos, muy bonitos. Tienen como la arquitectura socialista, como de Rusia y de Alemania, porque se construyó en esa época. Fueron modernos en los 60s, ¿no? Muy bonito, tiene muchísimos jardines. Y tiene 3 secciones. Y en la tercera sección hay una explanada enorme, casi de la mitad del Zócalo, yo creo. Y ahí, pues los estudiantes hicieron un mitin y un presidente mandó a atacarlos para detener lo que estaba ocurriendo, el levantamiento de estudiantes, porque se venían las Olimpiadas y en México no iban a permitir ese desastre, ¿no? Entonces muchos estudiantes perdieron la vida a manos de militares. Entonces, esa fue la segunda, bueno, como una de las tantas situaciones terribles que se vivieron en Tlatelolco. Luego, cuando fue el sismo del 85, de 1985, un sismo muy fuerte, trepidatorio, que azotó a México y que le pegó muy fuerte a la ciudad y que hubo muchos edificios que se cayeron. Se cayeron edificios en Tlalpan, se cayeron edificios en Coyoacán, se cayeron edificios en el centro histórico, se cayó un hotel.
En Tlatelolco, aunque la gente piensa que fue la zona de desastre terrible, a pesar de que en Tlatelolco hay más de 200 edificios, solo se cayó uno. Pero fue suficiente porque era un edificio enorme. Fue muy visual lo que ocurrió. Por supuesto, muchas personas perdieron la vida. Y muchos otros edificios quedaron afectados. Entonces, muchos edificios fueron remodelados. Los cortaron para que no se cayeran. Les quitaron peso. Entonces, a partir de ese momento, pues Tlatelolco, que había sido una unidad habitacional de lujo, pues decayó. Decayó porque se dieron cuenta que en Tlatelolco cayó uno de los edificios más emblemáticos que se llamaba Nuevo León. Y también muchas personas perdieron la vida. Y así en Tlatelolco. Y yo vivía ahí. Entonces sí, hay muchísimos fantasmas en Tlatelolco. Incluso hay un programa que tenemos que se llama Historias Reales de Terror. El terror sea con ustedes. Y en ese programa Joe Wolf cuenta una experiencia que tuvo precisamente en la explanada de las Tres Culturas, cuando él iba a pasar y de pronto percibió y sintió a la presencia de todos los fantasmas que habían perecido. Incluso dice que percibió guerreros aztecas, ¿no? Entonces sí, cuando vives en Tlatelolco en los edificios, te acostumbras, o sea, los fantasmas están en todos lados, sientes su presencia, a veces escuchas sus voces, se escuchan pasos en los departamentos vacíos. Lo peor es que luego gritan, en Tlatelolco gritan mucho los fantasmas, entonces, pues eso sí te asusta, ¿no? De repente estás bien tranquilo y gritas así dentro de tu casa y dices, ¿quién gritó, no? Y así, amigos, también hay fantasmas que yo creo que traen vaticinios, ¿no? Aquí en mi familia hay un fantasma muy conocido que es una niña con un libro. Yo nunca la he visto, pero Joe Wolf la ha visto y varias de mis tías la han visto y al parecer mi abuelo la veía. Y es una fantasma de una niña que aparece con un libro en la mano, con los ojos negros completamente. No sé qué signifique, pero como que es mala o la gente que la ve pues tiene la sensación de que algo mal ocurre, ¿no? Pero ¿por qué le estaba hablando en Tlatelolco? Porque precisamente en Tlatelolco teníamos un espejo y nos pareció ver un fantasma muy grande en el departamento donde vivíamos y habíamos llegado a la conclusión de que había salido de un espejo. Entonces obviamente lo alejamos, ya nunca volvió a estar ahí, pero presiento que salió del espejo. Entonces, pues hay que tener precaución en donde tienes tu espejo, sobre todo si en tu casa tienes un espejo que le da la luz de la luna, pues es muy pero muy probable que ese espejo, gracias a la radiación lunar, que es un astro y que es místico, y que además los espejos son portales, y entonces que por ahí salga un fantasma, ¿no? Y entonces tenemos los fantasmas que salen del espejo, tenemos los fantasmas que están en una casa, tenemos fantasmas que radican en un lugar, porque pues en ese lugar hay muchos fantasmas o porque ahí perdieron la vida. Tenemos fantasmas que llegan habitualmente y que de repente se van. Y vamos a tratar de abordar todos y cómo alejarlos. Entonces el primero, el fantasma del espejo. Pues a mí me dijeron que lo mejor que puedes hacer es pedirle que se vaya, pero además hacer como una cuestión mística personal, una limpieza. Entonces las personas tienen diferentes maneras de limpiar una casa. Yo personalmente la limpio con incienso o con algún ramito de romero. Lo enciendo y voy purificando la casa. Entonces antes de hacer todo eso, pues hago un ritual para bendecir el incienso, para bendecir el romero. Cada quien sabe cómo hacer rituales y ahora sí que caras vemos, rituales no sabemos. Porque como ustedes saben, aquí yo tengo cerca el templo de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Y a pesar de que es una imagen católica representativa de México, la Virgen de Guadalupe, pues como lo saben, fue un sincretismo con Tonantzin, que significa la madre para los nahuas y para los aztecas que vivían aquí, los mexicas que vivían aquí en esta ciudad antes de que llegaran los españoles. Entonces es el simbolismo de lo femenino, de la maternidad, de la tierra. Y hay muchísima energía en el templo de Guadalupe. De verdad, creo que sí hay magia, creo que sí hay una diosa, creo que sí hay algo ahí. Entonces yo cuando tengo inciensos habitualmente voy y los bendigo al templo de Guadalupe. Porque creo que ahí se encuentra la madre y es ella quien da su bendición, ¿no? Cuando vas y la pides. Yo sí creo, porque si ustedes alguna vez van, pues van a darse cuenta que ahí hay algo positivo muy bonito, ¿no? En esa zona.
Y finalmente, pues yo bendigo los inciensos o les doy un sentido, por ejemplo, también yo tengo romero aquí en casa, en mi balcón, y entonces lo corto y le agradezco y lo seco y lo uso para bendecir los espacios, y de esa forma me ha funcionado que se vayan los fantasmas. A veces. Bueno, fantasmas muy insidiosos se han ido con eso, ¿no? También mi papá me regaló un cuenco tibetano. Ahorita se los voy a tocar. ¿Dónde está el cuenco tibetano? Estoy buscando el cuenco tibetano. Es que yo guardo las cosas y luego no las encuentro. Aquí está. Escuchen cómo suena. Qué bonito suena. Entonces para mí, pues es un sonido místico, mágico, y también los cuencos tibetanos tienen su propia cosmogonía y su propia razón de ser. Y luego vamos a hablar de ella, pero bueno, también voy con el cuenco tibetano limpiando los ambientes. También parte de las personas que realizan magia o realizan rituales mágicos hacen invocaciones a los elementos y a los diferentes puntos cardinales. Se supone que cuando tú haces una invocación así, estás en un círculo mágico que trazaste en el piso con sal, o que pusiste los 4 elementos de una forma simétrica de acuerdo a su asociación con los puntos cardinales. Pues te pones a meditar, te pones a cantar, te pones a tocar el cuenco tibetano, y entonces entras como en un trance, entras en gnosis, y entonces se abre el plano astral, ¿no? Tú te tienes que visualizar que estás en medio de la nada, del espacio, pero que todo lo que irradia de ti es una luz súper potente, y que además hay una serie de luces que te protegen, ¿no? Como si fuera una burbuja de luz todo a tu alrededor, y de esa forma tú estás en ese plano. Y entonces de esa forma, cuando tú estás en gnosis después de haber hecho este ritual, pues tú condensas y le pides al universo y piensas en esa entidad que está en tu casa y le envías luz. Entonces tú imaginas que toda tu casa se llena de una luz resplandeciente, y que esta entidad que está aquí pues se tiene que ir porque lo estás invitando a que trascienda, y si es mala pues no soporta la luz que tú en ese plano estás observando que está cayendo y está invadiendo y está irradiando tu hogar. Después de que ya hiciste eso, es como estar en medio del bosque, tienes que observar que no haya nada a la redonda, respira profundo. Si tú ves que gracias a lo que hiciste, al ritual que hiciste, hay entidades cercanas a ti, pues tienes que esperar a pasar desapercibido, o a que esas entidades pierdan el interés en ti, porque cuando vuelvas a abrir el portal tienes que regresar solo, por supuesto, porque si no sabes cerrar ese círculo, o si de repente te llaman por teléfono y te tienes que salir del círculo, o tocan tu puerta, no es posible. Tienes que cerrar el círculo, tienes que salir de ese plano astral. Entonces lo que ocurre, o lo que yo hago, es de que empiezo a meditar, a bajar la frecuencia, empiezo a cantar o a tocar el cuenco tibetano, doy las gracias por lo que... recuerden que cuando tú lanzas un sortilegio o un hechizo o pides algo, tiene que rimar, porque de esa forma pues tú permites que, según Doreen Valiente, que fue una bruja muy poderosa y que escribió un libro, pues que los hechizos lleguen hasta donde tú quieres que lleguen, ¿no? Si lo haces que rime. Entonces, ya que estás calmándote, pues imaginas que esa luz se condensa, se va llenando tu ser, va dejando todo alrededor, y de pronto se abre como algo en el suelo, y entonces tú escapas como que te hundes en ese lugar donde te encuentras, y se cierra la puerta. Entonces pues yo imagino eso cuando hago esa clase de magia. Cierro los ojos, cierro esa dimensión, regreso, respiro profundo, voy abriendo los ojos, y pues ya termina, ¿no? Yo pongo en cada punto cardinal un representante de los elementos. Pongo un cuarzo, pongo para el agua pongo un vaso con agua, para el viento pongo a veces mi vaporizador o pongo un incienso, y para el fuego pongo una velita. Y además yo traigo un amuleto, ¿no? Traigo un talismán, traigo el cuarzo que en ese momento pues yo esté portando. Porque yo pues suelo utilizar cuarzos, ¿no? Para canalizar la energía negativa. Hay gente terrible en todos lados. Y déjenme decirles que a pesar de que ustedes me quieren mucho, mucha gente que me conoce no. Porque destaco, porque soy famoso, porque tengo talento. Y mucha gente pues le arde eso.
Entonces yo tengo que soportar muchas envidias en mi vida diaria. Y es real. Aunque suene un poco egocéntrico, es real. Toda la vida y más aún ahora que soy adulto. Muchas envidias. Ya no sé de veras la gente que se compre una vida, ¿no? O que se esfuerce para ser como yo. No es cierto. Y entonces pues tienes todo eso, yo lo canalizo a través de los cuarzos que tengo colgados, ¿no? Pero bueno, finalmente, ese ritual que haces, en el cual iluminas toda tu casa y alejas toda maldad, pues te ayuda a que se vayan los fantasmas. Pero a veces mientras tú estás visualizando eso, dentro de lo que estás viendo con los ojos cerrados y en ese trance, hay zonas en tu casa que suelen ser distintas. Son de color rojo o de otro color en tu mente, o son cochambrosas o algo hay ahí. Entonces tienes que poner especial atención ahí y estar trabajando mucho la luz y estar trabajando mucho la energía y estar poniendo cuarzos y estar limpiando muy a menudo ese lugar porque ahí hay algo, ¿no? También les digo, yo voy pasando con el incienso. Voy haciendo que el incienso entre a los armarios, debajo de las camas, y voy limpiando el lugar. O sea, voy diciendo y voy imaginando que eso está purificando el lugar. Entonces me ayuda mucho también esa purificación. Y habitualmente eso funciona para alejar a los fantasmas. Habitualmente. Últimamente hay un fantasma que no se va de mi casa. Y al principio se dejaba ver mucho. Cuando le pedí que se fuera, porque yo lo pensé sin haber hecho el ritual, le dije, esta no es tu casa, deberías irte, porque me espantas. Y sí, me espantaba. O sea, de repente salía del closet o así y era como algo pequeño, yo no sabía qué era, pero muy, muy, muy claramente lo llegué a ver en la sala saliendo y dije, ¿qué es esto? Entonces es como un niño. Y lo más extraño de todo es que no sé si ustedes vean que en TikTok hay diferentes filtros. Y se supone que hay un filtro que donde tú lo pones aparece si hay un fantasma. Entonces mucha gente tiene la evidencia. Por ejemplo dicen, es que mi hermana murió hace un mes. Y toman con el filtro la habitación de la hermana que está vacía y aparece en el filtro la hermana. O aparece cualquier cosa. Entonces yo me quedé impactado porque parece que sí es real, ¿no? O por lo menos es una leyenda urbana. Y entonces, hace poco, el topo estaba usando ese filtro y tomó una fotografía en una de las habitaciones y apareció el niño. Y yo le dije, ay, no se ha ido ese niño, se anda escondiendo. Pero ya no nos asusta, o sea, como yo le dije que no me gustaba que me asustara, pues ya no me asusta. Pero sigue aquí. Entonces eso así como que, uy, me da miedito porque ¿qué hace aquí, no? Yo ya le pedí que se fuera. A lo mejor le divierte estar aquí, o a lo mejor es uno de mis elfos. Porque yo tengo muchos elfos, tengo muñecos elfos, y mucha gente piensa que los muñecos elfos se mueven y son mágicos. No, los muñecos elfos, como cualquier objeto, tú lo puedes volver un talismán, tú lo puedes volver un avatar, tú lo puedes hacer mágico. Entonces la mayoría de mis elfos son mágicos porque yo les he dotado de eso. Y entonces la gente piensa que se mueven y eso. Yo una vez vi que se movió uno y eso fue real, pero bueno. Es una locura, pero así fue. Y ya lo conté en un programa. Y la mayoría de ellos tiene su personalidad y tiene su razón de ser porque yo les he dado una misión. Y podría ser que fuera uno de ellos, que se esté representando de esa forma y que por eso no se va. No lo sé. Porque yo conozco a mis elfos en su plano astral. La mayoría de ellos son luces muy bonitas que entran al muñeco y que le dan vida, que le dan esa magia. Pero otros son enormes. Yo una vez vi una cosa enorme y está dentro de uno de mis elfos porque fue a través del plano astral que yo lo invité, ¿no? Entonces es muy grande, pero el muñeco es pequeño, ¿no? Incluso una vez, no sé si ya les conté también, una vez hice un traspaso de un elfo perdido. Lo busqué a través de viajes astrales, lo llamé y le pedí que regresara y hice como un ritual para que un cuarzo lo canalizara. Y según yo, en esos viajes astrales que hice, que fueron súper difíciles porque a mí me cuesta mucho concentrarme, y entonces empieza el viaje astral y me empiezo a divagar, y no, tienes que ser como en la película de Insidious, que se ve en viaje astral, y también en Doctor Sueño, ¿no? O sea, tienes que ser muy preciso en lo que estás haciendo. Y entonces, según yo, sí lo recuperé. O sea, ese elfo que yo perdí y que era mágico, porque yo no lo activé, pero tenía magia, pues lo recuperé a través de
de que hice ese viaje astral, ¿no? Según yo, ¿no? Pues yo sí creo que sucedió porque yo todo eso lo viví de una forma muy intensa, muy bonita. Vámonos a unos comerciales y regresamos. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y entonces sí, amigos, pues ya estamos hablando. Llegamos al punto de hablar de los viajes astrales y de otras dimensiones y eso porque muchas veces desde esa dimensión, desde ese punto, tienes que irradiar luz para que los fantasmas o esas entidades no estén en oscuridad y tú llenes de luz desde el ámbito astral tu espacio y entonces ellos o no quieran estar aquí o les ayudes a iluminarse para que se vayan, ¿no? Muchos de ellos son completamente inconscientes, o sea, por más que tú les quieres decir o así, ni siquiera agarran la onda, o sea, están como en su beat, como en su tiempo, como a su ritmo, o sea, no hay forma. A menos que hagas esto. Funciona muy bien. O sea, es como si echaras un insecticida y no quisieras que hubiera mosquitos, pues con el insecticida se van. Y también, así como yo le hago con el incienso. Yo tengo mi cuenco tibetano, pero los españoles piensan que las campanitas dentro de las casas también sirven como un amuleto para ahuyentar los malos espíritus. Entonces puedes ir con una campanita. Miren, recuerden que para mí la magia la haces tú. Yo soy caoísta. La magia del caos se basa en tu propia percepción, tu propia creencia y lo que tú consideres como mágico. Entonces, si tú estás leyendo un libro de magia, precisamente ahorita estaba leyendo un libro de hechizos, que te piden 4 hojas de nardo, una hoja de heliotropo, un pétalo de no sé qué, y dices, ay, no voy a conseguir el heliotropo, pero a lo mejor le pongo, ahí tengo un poquito de lavanda. Si tú crees que va a funcionar, funciona. O sea, no tiene que ser como que ojos de rana. ¿De dónde la saco? Pues no, a lo mejor entonces le voy a poner 2 nueces. Pero el caso es que tú creas en la magia que estás haciendo, ¿no? Y es lo mismo cuando tú estás limpiando tu casa. Incluso hay sprays que venden. Aquí en México, recuerden que hay muchos mercaditos y en los mercados hay muchos yerberos. Y los yerberos, pues obviamente venden muchas hierbas para hacer tés y para hacer magia. Y también venden sprays. Sprays para que se aleje el mal. Spray para que vuelva a ti. Spray. Y son como sprays así para... Como Aquanet, ¿se acuerdan? El que nos echábamos en los 90s en el cabello. Como Aquanet, así. Pero con estampitas. Entonces tú lo compras. Pero obviamente el yerbero pues le hace magia. O sea, tú lo ves que le pone un líquido. Y le da una intención. Y lo pasa ahí como por sus menjurjes. Y te lo da ya preparado. Así le dicen. Me da un spray preparado. ¿Para qué lo quiere? Para ahuyentar fantasmas. Ah, sí. Y va por uno y te lo da y lo revuelve. Y le pasa una hierba y lo agita. Y le pone unas semillas. Y te lo da en una bolsa con semillas, con hierbas, con un hilo rojo. Y te dice, ya está listo. Si tú lo crees, ya está listo.
Por eso funciona. Porque tú ves que lo están preparando y tú crees que está listo y como tú lo creíste está listo. Acuérdense que la máxima magia que tenemos es el decreto, ¿no? Y entonces la gente llega con ese spray, lo echa en su casa y le funciona. Por supuesto que le funciona. ¿Qué me funciona a mí? El cuenco tibetano, el incienso y hacer el ritual de los 4 puntos cardinales, ¿no? Que es un círculo mágico que para cualquier magia haces eso. Incluso para activar a los elfos, para lo que sea, se tiene que hacer un círculo mágico. Y mucho mejor si están los 4 representantes de los puntos cardinales, como en Jóvenes Brujas, ¿no? Y así, entonces, a mí me funciona eso. Hay otras formas. Hay personas que creen, aquí en México es muy singular, pero dicen que si hay un fantasma que te está asustando demasiado, lo tienes que correr a groserías. Así como lo escuchas. A ver, hijo de tu no sé qué, lárgate de aquí. No te quiero aquí, ven, hijo de la... Así, tienes que gritarle a un fantasma y se va. Es muy común eso. Yo creo que todos lo hemos visto aquí en México. Le dicen de groserías al fantasma y el fantasma se va. Y funciona. ¿Por qué lo estás creyendo? Funciona. Pues yo no le digo groserías a los fantasmas. Me siento como que no está bien, ¿no? Y nunca... Bueno, cuando era niño creo que sí lo llegué a hacer. Además, cuando eras niño, pues tenías una serie de palabras mágicas que te había enseñado tu abuelita. Y entonces, yo tenía 2 palabras mágicas que a mí me habían dicho que cuando pasara algo, yo las tenía que decir y entonces Dios iba a mandar un ángel para ayudarme y salvarme. Y esa palabra es: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, cuando yo me asustaba, ya por automático me salía: la sangre de Cristo tiene poder. Y me dabas como cierta fuerza, como una descarga de adrenalina para lograr huir, ¿no? Luego, cuando era pequeño, una vecina, un día me asustó un perro. Sentía que me iba a morder un perro. Que por cierto me han mordido 2 perros negros en la misma zona. Pero bueno, y me han tenido que poner la vacuna antirrábica por esas mordidas. Pero cuando era pequeño, pues yo le tenía miedo a un perro ahí en el edificio. Y una vecina, muy linda esa vecina, doña Yolanda, yo le tengo mucho aprecio porque es una persona muy dulce. Ella tiene 3 hijos, 2 son gemelos. Y uno pues es un muchacho solo, ya son señores, pero iban conmigo a la escuela, nos conocíamos, ay, buena onda, ¿no? Y a mí me dijo Yolanda: dile, San Jorge bendito, amarra a tu animalito con tu hilito bendito. Entonces cuando sentía que me iba a morder un perro, San Jorge bendito, que no me funcionó, ¿verdad? Cuando me mordieron los perros. Pero bueno, uno ya trae su propio sortilegio, su propia magia, su propio hechizo que te enseñan de niños. Esas palabras son mágicas, son como un abracadabra. Claro, la sangre de Cristo tiene poder, es un abracadabra. Entonces, finalmente, pues son todas esas cosas que pueden ahuyentar a un fantasma. De los fantasmas habituales que salen de un espejo, que de repente ya andaba por aquí, que ya andas viéndolo. Por ejemplo, ahorita no se ha querido ir el niño fantasma, no sé por qué, pero a lo mejor es uno de mis elfos, así que bueno, le voy a dar chance. Pero hay otros fantasmas que no se van tan fácil. Hay fantasmas que tienen dolor, que lloran, que andan penando, que andan sufriendo, que andan en los rincones, que los ves como de negro, como encapuchados, como sufriendo. Y se cree que en el mundo espiritual las velas guían a los fantasmas para que logren llegar a su destino. Entonces, hay mucha gente, y sobre todo ideas europeas, que dicen que durante la noche de San Juan debes de hacer ciertas magias o ciertos hechizos. Aquí en México es en la noche del Día de Muertos. Esa noche trascienden muchas cosas fantasmagóricas y se solucionan y se cierran muchos ciclos espectrales el Día de Muertos, si tú lo consagras. Entonces, una idea fácil y sencilla para escapar, o para que se vaya, o para que ese fantasma insidioso deje de molestar en tu casa, es poniéndole un altar el Día de Muertos. Porque en vez de correrlo y de estar en contienda con él, lo estás invitando a cenar. Le estás ayudando a que trascienda. Entonces, pudiera funcionar. ¿Y por qué digo cenar? Pues porque recuerden que aquí el Día de Muertos nosotros ponemos una ofrenda y ponemos comida y ponemos agua y ponemos dulces y ponemos calacas de dulce y ponemos velas y ponemos flores y ponemos cempasúchil y ponemos papel picado y ponemos un montón de cosas, ¿no? Y entonces, si tú
le rindes eso a ese fantasma que está olvidado, que sus parientes no saben que está ahí, que nadie sabe quién está ahí, pero que tú lo descubriste, y si tú le ayudas a que trascienda de esa forma, que es un ritual mexicano muy fuerte, que es la noche del Día de Muertos, pues va a funcionar. Va a funcionar, y ese fantasma insidioso que está en tu casa y que lo odias y que no sabes qué hacer, ponle un nombre a la calaca. Esto es para ti. Este eres tú. ¿Por qué? Porque recuerden que las ofrendas de Día de Muertos, cada calaquita de dulce equivale a un difunto que tú estás honrando. Pues pon una extra, una calaquita. Este eres tú, porque quiero que te vayas, que trasciendas, que veas la luz, y pudiera funcionar. Otra cosa que puede funcionar contra estos fantasmas insidiosos y terroríficos son las velas. Que tú consagres una vela para iluminar su camino. Aquí hay muchas formas de consagrar velas. Puedes consagrar velas por medio del ritual que acabo de explicar de los 4 elementos. También puedes consagrar velas por medio de ponerles un sello o de ponerles una runa y despertar a la runa, o pedirle a la runa su protección, o para lo que usas la vela. También puede ser que la lleves a bendecir a un sitio. Yo he llevado a bendecir mis velas también al santuario de Guadalupe, Tonantzin. Y tengo mucho fervor a ir ahí, porque se siente una energía hermosa en el santuario de Guadalupe. De verdad sientes que ahí está la madre que te ama y que te quiere. Incluso yo ya vi exactamente a través de la brújula. Yo vivo muy cerca del templo de Guadalupe, pero no lo alcanzo a ver, a pesar de que vivo en un edificio. Entonces, pero ya sé exactamente dónde está. Entonces, a veces cuando yo consagro algo desde donde yo vivo, se lo consagro a ella, pero dirigiendo mi mirada hacia donde se encuentra, ¿no? Y así, entonces, si ya agotaste todas las expectativas, no puedes alejar ese fantasma que te molesta y que te anda ahí haciendo cosas, pues lo que tienes que hacer es poner velas en el mundo espiritual. ¿Cómo son las velas en el mundo espiritual? No son velas de fuego, no son velas de cera, son velas de agua. Pero tampoco son velas de aceite que se prenden, no, son vasos de agua. Entonces, la situación es de que tú consagres 7 vasos, pero puede ser el número que tú decidas. Pero se supone que el verdadero hechizo o la verdadera magia son 7 vasos que pongas en una charola y que los llenes de agua y que los pongas en tu casa como si fueran velas. Eso los fantasmas lo ven con mucha luz y entonces les ayuda a trascender y a irse. Pero tú tienes que darle la intención, tú tienes que limpiarlos, tú tienes que hacer un ritual para prepararlos, tú tienes casi que pedirle que a través de eso, incluso hay personas que en el ritual van quitando vasos cada día hasta que solo quedan 3 y después los quitan completamente. Tienes que tirar el agua, obviamente, en la coladera, y lo tienes que estar llenando y dejarlo en tu mesa como si fuera agua. Otra cosa que quiero destacar que puede funcionar y que incluso no lo hablé en el de las brujas, pero también funciona contra las brujas, es la sal. Entonces muchas personas piensan que si tú bendices sal o tienes sal, la sal es mágica, acuérdense. Puedes poner un platito con sal en el cuarto donde se supone que se aparecen los fantasmas. Y claro que si tú eres religioso, puedes ir a consagrar una cruz, puedes consagrar un cuadro de tu santo preferido y ponerlo en ese lugar para que el fantasma se vaya. Y ya de plano, si te molesta mucho, pues vas y contratas a un padre que venga y que lo bendiga. O contratas a un yerbero, contratas a quien tú creas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa algo muy particular. Y es que aquí viene el paréntesis. Aquí viene lo que pudiera pasar, ¿no? Miren, a veces creemos que son fantasmas y no son fantasmas. Es como lo que ocurrió en la película El Exorcista, que molestaban a Regan y que oía ruidos y que veía cosas y que terminó siendo un demonio, ¿no? Así pasa también, pero no siempre son demonios. Pueden ser otras entidades féricas, pueden ser otras entidades elementales o pueden ser otros espíritus. John Silence Radio.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. El terror sea con ustedes. John Silence Radio. Los elementales no solamente son las hadas, los duendes, no, también pueden ser orishas o pueden ser deidades de otras culturas, de otras partes del mundo. A mí me pasa eso con un orisha y es el Ewa. ¿Cómo les explico? Miren, yo no practico la santería ni la religión yoruba, o sea, yo no la practico, nunca la he practicado, pero tengo un amigo que yo quiero mucho, que incluso es muy talentoso, es pianista, es virtuoso, y él siempre ha practicado esa religión desde que lo conozco. Y él me ha dado diferentes mensajes, siempre cuando nos vemos. Una vez me regaló un atrapasueños que él mismo tejió. Es una persona muy, muy talentosa, es una persona increíble, de verdad. Le tengo mucho aprecio, pero practica esa religión, ¿no? Y entonces siempre como que me hablaba de eso, pero yo antes tenía muchos prejuicios sobre eso y no me gustaba que me hablara del tema. Pero me decía que había un santo que me cuidaba y que ahí estaba y que él lo veía y que él sabía y me decía, ¿te ha pasado esto? ¿Te ha pasado? Sí, es que sí es él, que no sé qué. Pero como yo sentía que me quería adoctrinar en su religión y yo no quería formar parte de eso, pues yo lo ignoré muchas veces y no le hice caso, ¿no? Y entonces un día me pasó algo bien loco, pero bien, bien loco. Y yo estaba dormido. Pónganme de nuevo el soundtrack. Yo estaba dormido y de repente me desperté y había una persona al pie de mi cama. Entre eso que estás entre la vigilia y entre que te estás despertando, vi a una persona de raza afrodescendiente con una gorrita como joven, pero se movía como si fuera un bufón de la corte del rey, así como que saltaba y gritaba y daba vueltas y me decía un montón de cosas y yo no le entendía nada. Y me decía, yo no le entendía nada. Y entonces yo no sabía, o sea, a mí me sacó mucho de onda eso, dije, ¿este quién es? Y ya, o sea, me asustó, ¿no? Porque pues yo estaba como que lo aluciné, como que lo vi, como que no sé, ¿no? Pasó el tiempo. Como ustedes saben, pues yo aquí en mi casa tengo algunas imágenes religiosas porque para mí significan algo. Obviamente tengo a Guadalupe porque para mí es Tonantzin. Tengo varias cosas que para mí significan algo. Tengo un Cristo que me regaló mi mamá, por ejemplo, o una cruz que me regaló un amigo. O sea, tengo cosas que tienen un valor para mí, ¿no? Y entonces, aquí en mi casa, pues cuando yo era niño teníamos un niño Dios que era morenito. Pero después, por azares de las cosas y del destino, pues el niño Dios ya desapareció, ¿no? Incluso creo que lo rompieron. Y ya. Y un día yo andaba en el centro. Andaba caminando. A mí me encanta ir al centro. Yo le hago mucho caso a Petula Clark. Downtown, you listen to the music of the traffic in the city. Yo le hago mucho caso a la canción de Downtown de Petula Clark. Y cuando yo estoy triste, cuando siento que algo va mal, voy al centro. Y así. Entonces resulta que estaba yo en el centro caminando y de pronto llegué a un tianguis. Como ustedes saben, los niños dioses tienen un día
al año en el cual se les tiene que cambiar de ropa y se les tiene que llevar a bendecir a una iglesia, ¿no? Quienes tienen un niño Dios, un muñequito de niño Dios. Yo no tenía niño Dios desde hace mucho tiempo, ¿no? En mi casa lo dejaron de tener desde que yo iba en la secundaria. Y acababa de entrar en la prepa y pues de ahí se deshicieron el niño Dios. Y el niño Dios de mi casa estaba grandote, ¿no? Parecía un niño de verdad. Y resulta que yo venía caminando en el centro, downtown. Y de pronto vi que había un tianguis. Pues eran vísperas de las fechas en las cuales los niños Dios tenían que ser bendecidos, los niños dioses, ¿no? Y yo entré al tianguis y empecé a caminar y los empecé a ver y ay, qué bonito y Y de pronto me llamó la atención uno, pero era muy morenito, pero mucho, y tenía los ojos claros, muy bonito. Y me encantó, o sea, lo estaba viendo y le dije, ¿me lo dejas ver? Y me lo prestó el vendedor. Y me encantó porque habitualmente las figuras de los niños dioses son de yeso. Este niño no, era como articulado, era como de otro material. Y dije, te lo compro. Y lo compré. ¡Guau! Y dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y ya los llevaba así cargando y dije, ¿qué hice? Yo ni soy completamente católico, ¿no? Así, pues bueno. Y después empecé a ver, pues dije, pues ¿cómo lo voy a tener sin ropa? Luego me enteré que la primera ropa que debe usar el niño Dios es un ropón blanco. Pero bueno, yo en ese momento dije, pues lo voy a llevar a bendecir. Lo voy a llevar a bendecir. ¿Y cuál ropa le compro? Y estaba viendo de un lado y del otro y de aquí. Y me gustó una en particular que es el niño de Atocha. Dije, híjoles, me gusta el niño de Atocha. Me da el traje del niño de Atocha. Y le compré un traje muy bonito del niño de Atocha. Y me fui caminando muy feliz. Salí de ese tianguis que estaba muy cerca del centro de la ciudad. Y está la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y entré. Y lo más bonito es que quién sabe por qué, el cardenal estaba dando una misa y entonces estaban cantando padrísimo. Oh, así muy bonito, una cosa increíble, así niños y así. Y entonces yo me fui caminando hacia un recinto de la catedral, porque la catedral tiene como muchos recintos, pues como para refugiarme de tanta gente, ¿no? Y me senté y voy viendo que en ese recinto se adoraba al niño de Atocha. Y dije, qué extraño, ¿no? Pues yo me acabo de comprar un niño Dios con el traje de niño de Atocha. Y ya pues según yo lo llevé a bendecir y ya me lo llevé a mi casa. Y bueno, ya hasta le compré una como casita de cristal y ahí lo tengo. A mí me encanta. Y me encanta disfrazarlo de muchas cosas, ¿no? Porque cada año pues le puedes cambiar la ropa. Eso ya tiene varios años, entonces ya lo vestí como de musulmán. Ya lo vestí del niño de no sé qué, de varios niños, ¿no? Y otra cosa increíble también que pasó, es que cuando fue el año de la pandemia, yo le había ido a comprar un traje, pero yo vi un traje negro, padrísimo, así, era, no sé cuál niño era, creo que el niño San Charbel, pero se veía padrísimo, así de negro, era como terciopelo negro, y yo dije, lo visto de negro y le pongo unas alas negras, se va a ver increíble. Y ese año yo estaba a punto de vestirlo de negro. Y dije, no, porque es muy tétrico, es muy extraño esto, no me da buena espina. Y no le puse la ropa negra. Y ese año inició la pandemia. Entonces yo creo que ya sabíamos que iba a ocurrir. El niño ya sabía. Y hasta por eso elegimos la ropa negra. Pero no, finalmente lo vestí del niño de la salud. Fíjense, ¿eh? También otra coincidencia, el año que fue la pandemia. ¿De dónde viene este paréntesis cultural? Pues porque a mí me empezó a acechar una entidad que era una orisha y que es el Ewa. Pero pues no sé si decirle acechar porque pues él no acecha, ¿no? Él como bendice como a sus hijos y así. Es un elemental de la cultura africana. Desde allá viene. Y me causó mucha controversia porque cuando yo le contesto a mi amigo, que se llama Ramsés, oye, me pasó esto, vi a esta persona, compré este niño, y es el niño de Atocha, y yo no sé por qué hice todo esto. Y me dijo, el niño de Atocha es la representación del Ewa. Y me dijo, tú eres hijo del Ewa, y él te quiere proteger. Y él quiere que tengas un contacto con él. Y yo, pues gracias, el Ewa. Y le empecé a tener un cariño al Ewa, aunque lo desconozco, casi ni sé nada de él. Y le empecé a tener un cariño porque lo he observado que está cerca de mí. Y no sé por qué. Y digo, bueno, mi risa nerviosa así, bueno. Y entonces un día fui a comprar un elfo. Porque acuérdense que a mí me gustan los muñecos elfos de la colección de Pep Catalá. Y Pep Catalá en su colección tiene una rama de orishas. Y me gustó uno.
Y dije, me lo voy a comprar. Es que me van a decir que ya voy a ser santero. No me importa, me lo voy a comprar. ¿Cómo se llama? Ah, este es el Ewa. Y yo, otra vez el Ewa. Dije, bueno, va, ya, me lo da. Y ya me compré mi muñequito del Ewa. Y le puse unos guarachitos bien bonitos. Y le arreglé la ropa. Y bueno, bien coqueto. Y me encanta sacarlo al jardín. Y siento que me encanta mi muñequito del Ewa. Me encanta. Y ahí lo tengo y soy feliz y bien padre con el Ewa, ¿no? Incluso le empecé a poner como dulcecitos. Pero resulta que hace poco el topo tomó la foto y salió el niño fantasma. ¿Se acuerdan que les dije? Y entonces él se tomó una foto a sí mismo. Dijo, a ver qué fantasma me sale a mí. Y me dijo, no me salió ningún fantasma. Y me tomó una foto a mí. ¿Y quién creen que salió? Salió el Ewa pegadito a mí. Así como diciéndome algo. Así como él suele de hacer así. Así salió. Pegadito así. Pegadito a mi cara. Aquí en este video voy a compartir esa foto. Incluso todavía no edito el video, pero seguramente lo voy a poner por ahí de portada. O en este momento observen su pantalla, va a estar la foto. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Incluso de una forma así como muy mística, muy mágica, yo con el paso de la convivencia con este orisha, con el Ewa, me he dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, me he dado cuenta que a él no le gusta estar, bueno, o mi muñeco que tengo del Ewa, no le gusta estar en tu misma habitación observándote. Como que no le gusta, como que le gusta la privacidad. Entonces lo tengo en una zona de mi casa donde puede ver la casa, pero está en su propio lugar, ¿no? En el estudio. Me he dado cuenta que le gustan los dulces. Le gusta, porque por algún motivo yo tuve como que, yo no le doy a mis elfos nada. O sea, sí les doy el agradecimiento, pero no así gente que les pone comida y eso, no. Y el Ewa me nació ponerle un dulce. Y no sé por qué lo hago. Y otra cosa que he notado mucho es que le gusta que le dé el sol. Que es algo que yo no saco, que no hago con mis muñecos elfos. Porque yo siento que el sol desgasta su ropa, les despinta su carita. Y pues yo no saco mis muñecos al sol. Pero con el Ewa tengo como la sensación de que lo tengo que sacar al sol. Entonces se me hace extrañísimo y se me hace padrísimo, porque a pesar de que yo no llevo a cabo los rituales oficiales de la religión yoruba, de alguna forma mi convivencia con este orisha me ha llevado a tenerle un cuidado especial. Y le tengo aprecio, y yo no me siento para nada incómodo que esté cerca, porque pienso que me protege o algo importante tengo, o yo debería sentirme honrado, ¿no? De que una entidad, porque es muy poderoso, según yo sé, dentro de esa religión, de que una entidad así pues me cuide, ¿no? Y yo le tengo como una comunicación especial con él, y me gusta, me cae bien, y le tengo aprecio. Y lo más extraño, les digo, es que mi hermano me tomó la foto y salió. Digo, es que eso es increíble. Y así las cosas paranormales en John Silent Radio. Así que si tú sabes algo del Ewa y por qué me busca, pues me gustaría que me lo compartieras. Si tú conoces un poquito de esa religión. Yo con mi amigo Ramsés últimamente no tengo mucho contacto, porque pues él tiene una vida muy ajetreada. Es muy exitoso y casi siempre está de gira. Entonces pues la verdad es que sí me gustaría saber qué más pudiera hacer yo para tener contento a mi Ewa. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña.
Yo la verdad, a pesar de que respeto todas las creencias de las personas, desconozco cómo se lleva a cabo las ceremonias hacia las deidades africanas, pero como todos sabemos la leyenda urbana de que en algunos de esos rituales pues les quitan la vida a algunos animales, y yo no puedo hacer eso, no puedo, y si entre sí y entre no, pues por eso yo no me he acercado verdaderamente al culto de los orishas yoruba, no me he acercado a la religión yoruba, porque digo, es que yo no podría hacer eso, pero por algún motivo pues le caigo súper bien al Ewa, y aquí lo traigo, y me cae bien a mí también, porque siento que es positivo, o sea, no lo percibo como algo negativo, como algo que me quiera hacer daño, no, me encanta porque además yo nunca me había percatado que pudiera haber una entidad elemental que tuviera las características que él tiene, y es que él es muy divertido, o sea, se mueve mucho y es muy extraño, y entonces a mí me encanta que él sea así, porque cuando lo vi, pues la primera vez no tenía ni la remota idea quién era, y dije, ¿pero cómo? Y yo desde niño, que mis papás siempre han sido místicos, hemos ido a ferias místicas, a festivales de magia, cosas así, y bueno, no falta que había el local de los yorubas y a mí siempre me llamaban la atención. O sea, me gustaba esa imagen del Ewa. Y a mi hermano le pasa parecido con otro santo. No recuerdo el nombre porque les digo que desconozco, pero él también ya lo investigó, porque la primera vez que lo vio se asustó mucho, dijo, es que era alguien que traía algo en la cabeza, traía como un tocado, como un animal en la cabeza. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué se te aparece un fantasma tan raro, no? No, pues resulta que él ya está soñado con él, y es un guerrero, se supone que es el hermano del Ewa, no me acuerdo el nombre, pero dice mi hermano que hasta lo ha como sangoloteado, o sea, como que... Oh, como de esos así que te dan el abrazo de oso, ¿no? Así él ha sentido. Entonces se me hace muy bonito que por algún extraño motivo esas entidades etéreas nos estén cuidando, a pesar de que nosotros no llevamos a cabo los cultos necesarios o los cultos que su religión lo amerita. Y así tú puedes creer que es un fantasma y no. O sea, así como puede ser él, puede ser un hada, puede ser un duende, puede ser un elfo, puede ser un genio, puede ser una entidad benéfica o puede ser maligna. Pero habitualmente cuando es maligno te das cuenta porque percibes su intención. Como dicen las personas cuando estás en un lugar donde hay fantasmas, pues se te erizan los vellitos de la piel, sientes frío, sientes una presencia que te está observando mala onda. Y cuando tú sabes que no está bien o que es malo, pues entonces es cuando tienes que hacer todo lo que pudieras hacer para librarte de él. Pues así, fácilmente en México, les digo, ponemos incienso, hacemos limpias. Tú puedes contratar a un yerbero que vaya a tu casa a hacer una limpia, y lleva así como una loción que va regando. A veces es la loción de 7 machos, a veces es una loción que se llama agua de Florida, huele riquísimo. Yo me la compré nomás para echármela como perfume, y ellos van con unos ramos de plantas, van así como limpiando tu casa y van sacándole todo lo maligno. Entonces puedes contratar a una persona, generalmente son las personas que venden hierbas en los mercados. Oye, necesito una limpia, tú puedes ir. A lo mejor te dice que no, pero te contacta con alguien, ¿no? Si tú crees en las limpias, incluso en México, aquí en la catedral al lado, en donde está la plancha del Zócalo, ahí están las personas que se visten como guerreros aztecas haciendo limpias. A mí me pasó algo increíble. Un día compré un cuarzo muy bonito. Ahí cerca venden plata. Entonces compré un cuarzo y fui a que me hicieran una limpia, ¿no? Para que limpiaran mi cuarzo. Pues ya estaba por ahí. Dije, pues que me haga la limpia el guerrero azteca. Y te echan con copal, que es como un incienso natural, que es como una maderita, como la savia, y te echan así en la cara y te limpian con las ramas, y te van echando el copal y te dicen unas palabras así como en náhuatl. Y cuando vi, yo traía en la mano el cuarzo. Cuando lo vi ya estaba roto. O sea, en ese momento el cuarzo, toda la energía maligna se fue a meter ahí y lo rompió. Lo tuve que enterrar, era un cuarzo muy bonito, era como verde agua, padrísimo. Y pues lo perdí porque en ese momento de la limpia se rompió. Y así, amigos, así pasa. Entonces puedes hacer una limpia, puedes cantar canciones. Hay gente que cree en Dios, que es religiosa, canta música religiosa. Yo lo que siempre pienso, y se los he dicho 1000 veces, mantengan su casa iluminada. Los lugares cerrados, oscuros, húmedos,
atraen cosas negativas. Mantengan su casa iluminada, abran las ventanas, que entre la luz, que no se guarde el aroma a encerrado, que no se guarde la humedad, porque además eso es contra la salud, ¿no? Además de todo. Y pues puedes decirle grosería si quieres. Mucha gente lo hace y le funciona. Yo le pongo una velita, yo le pongo un incienso. Si es muy insidioso, pues a lo mejor le pondré los vasos con agua. A lo mejor limpiaré más mi casa energéticamente. Y si no me molesta, pues ahí lo dejo. Como el fantasma niño que anda por aquí en mi casa. No sé si es elfo o si es fantasma. Creo que está en este momento atrás de mí porque ya me oscureció. No me he levantado a prender ninguna luz. Solo me está iluminando el monitor de la computadora. Y cada que volteo como que, ay Dios, como que hay algo ahí. Pero no me da miedo porque no me hace nada. No es malo. No sé quién es. Y pues al parecer no lleva a cabo ningún hecho maldoso. Pero a pesar de eso, todos mis elfos están activados, son avatares, tienen energía mía, tienen una función, tienen una encomienda. Y esa magia que tienen mis amuletos son como deltas luminosos alrededor de mí que me defienden y que tienen una razón de ser. Entonces también pues quien vaya o quien quiera hacerme daño se va a tener que enfrentar a ellos. Porque ellos se van a interponer de las diversas formas en que saben hacerlo. Pero eso es otra historia. Esa es otra historia. Y recuerda, a mí me encanta la magia. Siempre para bien. Siempre cosas positivas y bonitas. Y en este caso, pues hablamos de fantasmas que a través de magia pueden ahuyentarse. Pero sobre todo, está dentro de ti. De la manera en que tú limpias tu casa, se lo digas. De la manera en que creas que le vas a ayudar a que trascienda. Hay gente que tiene que hacer meditaciones con el fantasma. Ve a la luz. No debes de estar aquí. Este no es tu lugar. Tú no perteneces a este mundo, tienes que trascender, observa la luz, sigue la luz. Hay gente que hace eso, principalmente los medium. Pero también esa es otra historia, o sea, tú no eres medium. Y muchos libros de magia, incluso la Biblia, dice no hables con los muertos. ¿Por qué? Pues porque para empezar puedes estar hablando con alguien que crees que es muerto y no es muerto. Puede ser otra cosa. Y por otro lado, pues ellos te vienen a decir revelaciones, te vienen a pedir cosas que cumplas, los empiezas a traer. Es como en la película de Insidious, eres como una luz para ellos en su mundo. Entonces les empiezas a poner atención en ese plano astral y te vas a rodear de ellos. Y entre ellos puedes llamar a alguien que no quieres. Y también una historia así, fantástica, la encuentras en el libro de Stephen King, Después. Se trata de fantasmas, de un niño que ve fantasmas, pero de pronto ve a uno que es muy insidioso y no se puede librar de él. Y se los recomiendo mucho, está muy cortito, se llama Después y es de Stephen King. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, me parece que fue una charla muy divertida. A pesar de que les digo que yo me siento un poco cansado y me duele la cabeza, les pido que me manden sus mejores vibras porque necesito la mejor energía a mi alrededor para seguir adelante y traerles a ustedes estos programas increíbles y poder acompañarlos estas tardes o estas noches, donde quiera que tú estés. Me encanta y sobre todo me gusta que esto se queda como para la eternidad, ¿no? El día que yo trascienda, mis programas seguirán y tú me seguirás escuchando. Y es lo que me pasa con mis locutores preferidos. A veces busco programas antiguos que me recuerdan cuando yo iba en la prepa, cuando yo era niño. Programas antiguos, radionovelas viejas de la XW que me traen recuerdos tan bonitos. Pues eso quiero dejarles, amigos. Quiero trascender y dejarles a ustedes un tesoro, un recuerdo de bienestar, de charlas amenas, de recuerdos bonitos, a pesar de que algún día, como todos, yo no vaya a estar aquí, pero si tú sigues aquí, pues yo seguiré contigo y es mi manera de eternizarme, de ser eterno, estar siempre aquí en la red. Y si no es una plataforma, es otra, porque además me puedes encontrar en iVoox, que es una plataforma española de programas, podcasts, audiolibros y más. Y también puedes encontrarme en Spotify. Tenemos un montón de programas en Spotify, pero yo te recomiendo El Terror Sea Con Nosotros. Les va a encantar historias reales de terror. Ya lo saben, estoy John Silence Radio. Comenta, por favor, recomiéndanos, danos like y suscríbete. Te mando un gran abrazo. Cambio y fuera.
El mar, de un vasto e interminable gris. Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich, radionovela, versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal Con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac, En la ciudad de los Palacios, la monumental Ciudad de México. para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio.
investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.